Muy buenos días, señores del tribunal, doctores del tribunal. A continuación voy a presentarles lo que es mi tema de artículo científico, el cual es el siguiente. Y trata sobre lo que son las tributaciones sobre transacciones digitales en el Ecuador frente al principio de legalidad. Eh, como punto número uno tenemos lo que es la problemática. Si bien es cierto, aquí en el Ecuador, en lo que es el año 2002, se reconoce en la Ley de Comercio Electrónico la definición por primera vez básicamente de lo que es transacciones digitales de la siguiente manera. Y nos dice que es toda transacción comercial realizada por parte o en su totalidad a través de redes electrónicas de información. Si bien es cierto, en la actualidad existe normativa la cual se encarga de regular las transacciones de los diferentes activos digitales o productos que se comercializan por la vía digital en el Ecuador. Sin embargo, no existe una especificación clara a qué tipo de transacciones digitales o por qué tipo de activos que se encuentran en la comercialización digital deberían tributar. Por dicha razón, estableciendo esta problemática, cabe mencionar que en el 2009, de igual manera, el nuevo Código de Comercio, el cual fue actualizado, define al comercio electrónico como una visión más integral, normada en su artículo 74, el cual manifiesta lo siguiente. El comercio electrónico es toda transacción comercial de bienes o servicios digitales, o no, realizada en parte o en su totalidad a través de sistemas de información o medios electrónicos considerando los tipos de relación existente. Sin embargo, nos damos cuenta que estas definiciones son muy generales. No especifican básicamente qué tipo de tributación o qué tipo de transacción digital específica se encuentre regulada o se encuentre normada en el Ecuador. Dicho vacío legal nos permite realizar este artículo científico con la finalidad de que exista una investigación para conocer cuáles son los vacíos legales y cuáles serían las posibles soluciones a dicho vacío. Presentamos también que en la Constitución de la República, porque esto es muy importante abordar, en la Constitución de la República en el año 2008, el aspecto del régimen tributario se rige por varios principios, como son los siguientes, ¿no? Hablemos de la equidad, que es la igualdad de condiciones, asimismo la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico en adelante, conocida como OCDE. La equidad es trascendental para la normativa tributaria, a fin de que se mitiguen los riesgos en la economía digital y todos los regímenes fiscales. En esta línea, la OCDE ha desarrollado diferentes tipos de equidades al respecto de la economía digital. Se encausa básicamente en los contribuyentes, ¿no? Que estas circunstancias similares deben tener una carga tributaria similar. Por dicha razón, existe que se establezca una equidad, más no una diferencia en lo que son las transacciones, en la tributación sobre transacciones digitales. Ahora, si bien es cierto, se debe considerar que en el reglamento de esta ley, especialmente en el artículo, en la ley de régimen tributario, su artículo 9, nos menciona que se debe determinar los establecimientos permanentes de empresas extranjeras. Sin embargo, la definición de esto resulta muy ambigua, lo cual nos permite interpelar y también conocer de cierta manera que todavía existen diferentes tipos de transacciones digitales en el país. Por otro lado, tenemos como lo que es el marco normativo, el cual es el siguiente. Desde el año 2020, los servicios digitales proporcionados por entidades extranjeras que no tienen establecimiento permanentes aquí en el Ecuador están sujetos al impuesto del valor agregado, más bien conocido como IVA, en un estándar del 12%. Esto incluye servicios como streaming,
de música y video, publicidad en línea y plataformas de software de servicio o conocidos como SaaS. En cuanto al impuesto a la renta de las empresas, que básicamente se encuentran operando en la economía digital y que se encuentran en presencia física de establecimientos permanentes en el Ecuador, están sujetas a las mismas reglas tributarias, puesto que las empresas tradicionales se encuentran, las empresas tradicionales son residentes del país, a diferencia de las empresas extranjeras que no son residentes. Esto se ha discutido, todo este tipo de propuestas, para establecer en base imponible en el país basado en ciertos indicadores de presencia de economía digital, como usuarios o contratos digitales. Cabe mencionar también que si este tipo de servicios no es explicado, estaríamos en torno a que no existe una tributación sobre las transacciones digitales en Ecuador, debido a que en este tipo de servicios no se encuentra incluido lo que son diferentes tipos de publicidad en línea, diferentes tipos de streaming y por otra parte las diferentes plataformas y software que se encargan de diferentes servicios, de la prestación de diferentes servicios. En la metodología de investigación científica adapta básicamente en función del objeto de estudio. En el caso del análisis de estas normativas, como la tributación sobre transacciones digitales en Ecuador en relación con el principio de legalidad, se utilizan métodos cualitativos, los cuales se establece de el autor, que es Max Weber, el cual crea lo que es el concepto de el método o enfoque cualitativo, el cual nos permite realizar una investigación exploratoria, demostrativa y diferentes barridos bibliográficos y diferentes posturas de varios autores, los cuales, y de la misma forma de la misma normativa legal vigente, los cuales nos permitan conocer cuáles son los vacíos de la normativa legal actual. Y de ser necesario nos permite también aclarar que dichos vacíos pueden comprenderse de diferente forma. Por esta razón es que en la tributación sobre transacciones digitales en Ecuador es muy importante conocer la normativa y especificar qué tipos de servicios son aquellos que tributan sobre transacciones digitales o son aquellos que básicamente se encargan de brindar un servicio por dichas plataformas. Según Castellanos, en 2020, este método nos permite comprender tanto el texto como el espíritu de la legislación, la cual viene siendo crucial. Si bien es cierto, viene siendo crucial para realizar un análisis de la normativa de la tributación digital. Hay que destacar también que este autor, Castellanos, de 2020, destaca la capacidad del enfoque cualitativo para profundizar en fenómenos sociales mediante la interpretación de experiencias y contextos. Por otro lado, Mantilla en el 2021 nos menciona que también utilizamos un método inductivo, porque básicamente es implementado para generalizar conclusiones a partir de la observación detallada de documentos legales y materiales auxiliares, como lo que es la jurisprudencia y registros administrativos. Este método tenemos que entender que implica el análisis de casos individuales y la identificación de patrones emergentes para inferir la consistencia en el principio de legalidad en la legislación ecuatoriana. Como básicamente los resultados. Como resultados tenemos la jurisdicción, la sentencia, el desarrollo, el análisis y una premisa. Como jurisdicción tenemos la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia número 03015 sin CC 2015, el cual menciona en su desarrollo la equidad atiende a los ámbitos
el horizontal y el vertical. Por el primer ámbito se entiende de las personas con capacidad económica igual deben contribuir de igual manera, es decir, se relaciona a los principios de generalidad e igualdad formal. Y por el ámbito de equidad vertical se entiende que las personas con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida lo que tienen relacionado con los principios constitucionales de igualdad material y progresividad al sistema tributario. En el análisis el principio de equidad va más allá de las leyes positivas y de la fundamentación filosófica de la justicia en las diferentes constituciones que se han ido mejorando o actualizando o reformando con el pasar de los años hasta el año 2024 que se encuentra actualmente. La equidad consiste en una armonía en la que se debe ordenar el derecho y a través de ella busca alcanzar la idea de la justicia. Este principio puede ser invocado por el contribuyente si se le impone una contribución que carece de razonabilidad y equilibrio, convirtiéndose en una exacción injusta e inconstitucional. Por otro lado, la Corte Constitucional señala claramente que la equidad tiene un aspecto horizontal, donde los sujetos con igualdad de capacidad económica deben básicamente contribuir de igual manera y en un aspecto vertical, desde una vista vertical, perspectiva vertical, donde los sujetos con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida. Por otro lado, la premisa, tenemos que el principio de equidad es fundamental en la justicia fiscal, porque nos permite básicamente tener en consideración que debe de estar en igual de condiciones las tributaciones sobre transacciones digitales, las cuales establecen que los contribuyentes deben ser tratados de manera justa y equitativa. Por otro lado, tenemos lo que es la discusión. En la discusión hay que nombrar dos aspectos importantes. El primero, el principio de equidad es fundamental en la justicia fiscal, ya que establece que los contribuyentes deben ser tratados de manera justa y equitativa. Por otro lado, el cual es el principio de legalidad, establece que la administración pública no puede tener discrecionalidad en la creación, modificación, exoneración o extinción de impuestos. Es decir, que este principio de legalidad aplica para todas las personas que tributen sobre transacciones digitales en el Ecuador. Este principio lo que busca es actuar de forma legal con la finalidad de que exista una correcta administración pública, la cual no pueda tener discrecionalidad en la creación, modificación y exoneración o extinción de impuestos. Los impuestos siempre estarán presentes en las personas que realicen tributaciones sobre transacciones digitales. Sin embargo, si bien es cierto, la normativa no especifica de forma clara cuáles son esas transacciones digitales o cuáles son los medios específicos o las redes sociales específicas, las cuales brinden estas transacciones digitales o por medio de qué se encuentren brindando estas transacciones digitales. Por ende, es posible que la comprensión de dicha norma ante el principio básicamente de legalidad se comprenda de diferentes formas. Por otro lado, tenemos lo que es la discusión frente al análisis jurisprudencial. La OCDE ha promovido en el año 1996 el estudio y el seguimiento del comercio electrónico en diversos foros internacionales. Sin embargo, ha creado diferentes tipos de grupos de trabajos, los cuales en temas prácticos de lo que son comercio electrónico, seguridad de la información, términos electrónicos, protección al consumidor y tributación fiscal, todo esto como parte de su proceso político, el cual en relación a la protección de básicamente los consumidores, la OCDE desarrolla en el año 98 una serie de lineamientos dirigidos para garantizar
la protección de los consumidores en el comercio electrónico. Debido a que este tema básicamente resulta desde la ambigüedad, hay muchas personas que evadían, o muchos empresarios que evadían lo que son las tributaciones ante transacciones de activos digitales. Por dicha razón es que en la normativa legal ha sido reformada, modificada hasta la actualidad con la finalidad de que estos impuestos ante el principio de legalidad sean cobrados y no sean tapados, por así decirlo, no sean evadidos por lo que son las diferentes organizaciones o los diferentes representantes de la administración pública. Como premisa resultante, tenemos que el principio de legalidad establece que la administración pública no puede tener discrecionalidad en la creación, modificación o exoneración de impuestos, debido a que el Estado tiene la facultad de imponer impuestos a los ciudadanos como una forma de equidad jurídica, con la finalidad de prestarles un servicio y de que este servicio sea cobrado a través de impuestos, ¿no?, a los ciudadanos, con la finalidad de asegurar que existan controles y garantías constitucionales que protegen los derechos de los contribuyentes frente al poder del Estado. El principio de legalidad, también hay que recordar que la creación de impuestos tiene diversas funciones. No solo se basa en la representación popular, sino que también busca proteger a los ciudadanos al establecer reglas claras y garantizar un diseño coherente de la política fiscal de un país. Por lo tanto, la equidad de legalidad busca satisfacer necesidades de que todos los aspectos que configuran un tributo estén claramente establecidos en la ley. Y esto es importante resaltar, porque si no se encuentran establecidos en la ley, existe una sanción, porque básicamente están incumpliendo lo que dice la ley. Al menos contra el principio, se están yendo en contra del principio de legalidad, el cual es claro y manifiesta que ninguna persona puede evadir dichos impuestos, ni mucho menos pedir la extinción de los mismos, ya que constitucionalmente el país, el Estado, busca brindar un servicio a los ciudadanos, garantizar sus derechos en el principio de equidad, con la finalidad de que se encuentren en igualdad de condiciones. Por ende, si un ciudadano paga impuestos, pues el resto de ciudadanos también pagará de la misma forma dichos impuestos. Y para concluir, tenemos lo que son las conclusiones. Como conclusiones, tenemos que conciernemente, esta investigación respecto al reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno, agregando un nuevo punto, el cual es en su artículo 9, es imprescindible ampliar la definición de establecimiento permanente. De esta forma, obtenemos como resultado que se contemplaría la presencia digital de los contribuyentes y se los consideraría como sujetos a tributación en el país. Se propone, básicamente, establecer que una empresa extranjera tenga establecimiento permanente en Ecuador cuando preste servicios o venda bienes a través de medios digitales. Entendiendo esto, básicamente, como cualquier plataforma o red que preste un servicio o venda diferentes tipos de bienes, y los cuales son aplicados básicamente en Internet, y es utilizado para la utilización de transacciones. Esto permite básicamente que Ecuador como país pueda tener mecanismos más efectivos para controlar y grabar las actividades económicas llevadas a cabo en el ámbito digital. Otra conclusión que podemos mencionar es el problema de recaudación y control de sujetos pasivos. Pueden resolver a través de acuerdos bilaterales o multilaterales. Además, el Ecuador tiene mecanismos en los convenios internacionales para la asistencia en el cobro de impuestos. También se menciona, cabe destacar que también podemos mencionar que la implementación básicamente legal de directrices de la OECD en esta materia nos permite
establecer diferentes tipos de precios de las diferentes transferencias desde la promulgación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Se han establecido normas reglamentarias para aplicar el impuesto al valor agregado a los servicios digitales, tanto a nivel local como a nivel local, como en la importancia. Se ha creado un catastro de prestadores de servicios digitales que incluye empresas residentes y no residentes en el país para facilitar el control y la retención de impuestos. De acuerdo a lo investigado, existen riesgos de la imposición de la economía digital para los diferentes tipos de estados, debido a que gracias a que existen un sinnúmero de plataformas, un sinnúmero de lugares donde se están realizando todo este tipo de activos digitales, existe básicamente una evasión de la ley, y está en contra de los siguientes principios: principio de legalidad y principio de equidad. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano siempre se ha mantenido en equidad, en igualdad de condiciones, mismas sanciones, mismos derechos, mismas obligaciones, mismos deberes para todos los ciudadanos, sin importar género, raza, estatus social, etc. Una posible solución sería la de abordar la tributación de la economía digital. Podría ser ampliar la definición de establecimiento permanente. En este caso, se debería establecer que los sujetos se sometan a impuestos solo por aquellos bienes vendidos o servicios prestados en el Ecuador a través de medios digitales. Esto permite que estos sujetos sean considerados residentes fiscales en este país, y esto permite que tributen sobre todas las transacciones digitales que ellos vayan a realizar, lo cual de cierta forma es muy beneficioso para el país, porque si bien es cierto, los impuestos no se pueden evadir. Los impuestos están con la finalidad de solventar las necesidades de un pueblo, de un estado, con la finalidad de garantizar cada uno de los derechos de las personas que lo conforman. Es importante también destacar que hasta el momento el Ecuador no ha avanzado en la regulación de lo que son la tributación de la economía digital en el impuesto a la renta. Sin embargo, las normas recientemente emitidas referentes a la tributación de los servicios digitales y el impuesto del valor agregado, el cual es el IVA, podría servir como base para regular este aspecto en el impuesto a la renta de forma directa. Muchas gracias.